Bueno, vamos a aclarar un poquito, sobre todo porque usted ha sido el abogado que presentó el amparo, que después la Corte de alguna manera avaló ese recurso, ese amparo, y que permite que los riocuartenses y el resto del país, entre otros, entre todos, vamos a pagar la tarifa retroactiva al mes de marzo que venía cobrando el gobierno nacional. Ahora, claro, van a venir las nuevas tarifas o los nuevos bimestres, pero ¿cuánto van a venir? ¿2 bimestres? ¿Cómo se va a pagar? ¿Qué pasa con las empresas y las pymes? Ayer el gobierno decía que no va a superar un aumento del 200%, otro hablaba del 230%. ¿Qué se puede clarificar al respecto, doctor? Bueno, básicamente después del fallo de la Corte, como muy bien explicaste, se ha diferenciado claramente dos grupos o dos universos de usuarios en materia de servicio público de gas. Básicamente porque la Corte Suprema lo que han hecho en ese conocido fallo SEPI es restringir el universo de alcanzados por diversas medidas cautelares y resoluciones de fondo, estableciendo claramente que aquellos sujetos protegidos por estas resoluciones judiciales van a ser claramente los usuarios residenciales, es decir, los usuarios domiciliarios del gas de este servicio público, no así otra categoría de usuarios como son los pequeños comerciantes, pequeños industriales y demás. En base a esta diferenciación de dos categorías o de dos grupos de usuarios, surgieron diversas resoluciones del ENERGAS, que es el ente regulador, y claramente diferencia estos dos sectores de usuarios. Por un lado vamos a tener los usuarios no residenciales, es decir, los industriales, los comerciales y demás, en donde se establece claramente en esta resolución y por la resolución de la Corte que rige expresamente el aumento del tope del 500% que en su momento había establecido el gobierno como una segunda corrección al denominado tarifario. Es decir que en este caso las facturas, es decir, el precio de consumo no tiene que superar el 500% en relación a la factura, el monto de la factura del mismo periodo del año anterior. En este caso lo que estableció la resolución del ENERGAS que se deberán abonar todos los consumos que se realizaron desde el 1 de abril, pero también con una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, en 4 cuotas consecutivas e iguales y sin intereses. Vale destacar entonces que en este grupo de usuarios vamos a estar hablando de pagos retroactivos, pero con aumentos que no superen el 500% y además con la posibilidad del pago de 4 cuotas consecutivas e iguales. Claro. Además se establece expresamente de que en el caso de que eventualmente estos comerciantes, industriales y demás hubieran pagado facturas con aumentos que superen ese tope del 500%, expresamente se establece un crédito para las próximas facturas. También para la gente que pagó algún porcentaje del aumento que había otorgado el gobierno, ¿también se lo van a devolver? ¿O se claro, lo acreditan? en el caso que el consumo de estas industriales, comerciales y demás supere este 500%, van a tener una bonificación por lo pagado de más en la próxima factura. Ahora, sí o sí le va a llegar por lo menos 2 boletas, 2 bimestres, es así, ¿no? Exactamente, van a ser consumos que se hayan realizado a partir del 1 de abril, estamos hablando de meses de abril, mayo, junio, julio y eventualmente también agosto, así que son por lo menos 4 meses de consumo, porque vale destacar que a través de las resoluciones judiciales que han suspendido toda la emisión de nuevas facturas, por eso no se ha abonado nada en estos conceptos. Eso se puede pagar, esos 4 meses de consumo se va a poder pagar en 4 cuotas. Se va a poder pagar en 4 cuotas consecutivas iguales y vale destacar que esas cuotas no tienen que establecer ningún tipo de interés o recargo por retraso o mora en el caso de estas cuotas. Vale destacar porque los usuarios tenían a su favor resoluciones judiciales que ordenaban no abonar esta factura. Claro, pero es distinto a un usuario que de todas maneras le va a llevar, se va a asustar porque le va a llegar una boleta con 4 meses de consumo, ¿no? Entonces, más allá que no tiene el aumento, hay que decirlo que lo puede pagar en 4 veces, el caso del usuario residencial. En este grupo de usuarios que no son los residenciales, que son industriales, comerciales y demás, la Corte a restringir, a no alcanzarlo, se va a generar determinado litigio, es decir, queda abierta la vía judicial, porque en estos casos los usuarios están sufriendo los aumentos de un tope del 500% y que no deja de ser un tope importante y que puede generar perjuicios para
sus derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad y demás. Claro, porque el gobierno dice que no va a aumentar más del 200%, pero el 200% a partir de la audiencia pública. No se sabe ahora cómo fue facturada, que es distinto. Estos ¿no? son para los usuarios no residenciales. Ahora vamos con los usuarios residenciales. La Corte, que los contempló y avaló sus derechos al declarar la nulidad de una serie de resoluciones, en este caso de usuarios residenciales, no deberán pagar ningún tipo de aumento, sino que los usuarios residenciales deberán pagar lo efectivamente consumido a partir de abril en adelante, pero en relación al cuadro tarifario vigente a marzo de este año. De tal manera que además también en este caso podrán pagar lo efectivamente consumido en 4 cuotas iguales consecutivas y además sin posibilidad de que la empresa quiera cobrar algún tipo de interés o recargo por moras y demás. Seguro. En este caso estamos hablando de retroactivos sin aumentos, es decir, que para los usuarios residenciales deben pagar lo que han consumido en abril en adelante, pero sin ningún tipo de aumento, reitero, con el cuadro tarifario marzo de este año. Claro. Y también en 4 cuotas. Y también en 4 también cuotas. En 4 cuotas. Claro. Bueno, y seguramente en la boleta debe figurar cuáles son el vencimiento de cada una de las cuotas. Exactamente. Ahora, después puede llegar que, imaginemos que si no está facturado agosto y septiembre, según el sector, después le te va a llegar esa boleta de gas ya con las nuevas audiencias, con nuevos aumentos también. Bueno, en este grupo de usuarios residenciales, estamos hablando de que el cuadro tarifario de marzo de este año. Sí. Y después que se haga la audiencia pública prevista para el 16 de septiembre de este año, y una vez que se dicten las resoluciones de los órganos pertinentes, la resolución del Ministerio de Energía y también la resolución del ENARGAS, del ente regulador, a partir de ahí y después que se desarrolle la audiencia pública, estará vigente el nuevo cuadro tarifario, pero este nuevo cuadro tarifario va a regir para el futuro, no en forma retroactiva, es decir, para el futuro y para los consumos que se hagan en épocas de menor utilización del servicio de gas, que ya vamos a estar hablando de los meses de octubre, noviembre y diciembre en adelante. Está claro. Doctor Ricardo Muñoz, hijo, como siempre, muchísimas gracias por esta aclaración que tiene que ver cómo van a llegar las boletas de gas, cómo lo vamos a encontrar. Hay una diferenciación entre los que son industriales y pymes, que sí lo van a recibir con el aumento que ha otorgado el gobierno, lo van a poder pagar en 4 cuotas, y los residenciales o domiciliarios, como se dice habitualmente, lo reciben sin el aumento o con la tarifario a marzo, y se va a pagar también en 4 meses. Igualmente queda abierta la posibilidad que, recordemos que a pymes, la asociación de pymes ha hecho ya una presentación pidiendo que se incluya la quita. Exactamente, Julián, porque básicamente los argumentos que ha utilizado la Corte para fallar a favor de los usuarios residenciales son los mismos que deben aplicarse para las pymes, básicamente no haberse llevado a cabo la audiencia pública y la violación al derecho de información por los usuarios, de tal manera que para esa categoría de usuarios, los pymes, comerciantes y demás, está abierta todavía la vía judicial y había que analizar caso por caso cuál es el impacto que esas facturas pueden tener sobre la economía de la... Acá en Río Cuarto usted no lo consultaron. Hubo consultas informales, pero todavía tengo entendido que no se ha iniciado alguna acción vinculada. De cualquier manera, da la impresión, por lo que usted nos dice, que por intuición o jurisprudencia, aunque no se utilice en el derecho argentino la jurisprudencia, que podríamos decir que se puede llegar a aplicar también a las empresas esta imposibilidad de subirle la cuota, ¿no? Exactamente, pero la Corte acá lo que ha dicho en forma clara en este fallo que estamos comentando es que en el caso de las pymes, de los comerciantes, no procedería una acción colectiva, sino una acción individual, es decir, los jueces deberían analizar caso por caso, en forma individual, cuál es la incidencia o el impacto, cómo conmueve esa factura sobre la economía de la empresa. Pero vale destacar lo siguiente: muchas veces la incidencia que tiene esta factura de gas en relación a un usuario residencial es de la misma manera que un pequeño comerciante, en donde factura de 20.000, 30.000 pesos de gas impacta de tal manera que hace inviable el negocio. Sí, además cuando llegue el aumento ahí, más allá que lo pueda pagar en 4 cuotas. Gracias, doctor. Abrazo, como siempre.